Bueno amigos, buenas tardes. Hoy es, eh, hoy es, bueno, hoy 9 de julio. Hoy es 9 de julio y estoy en esta semana compartiendo con ustedes respuestas para algunas preguntas que me han hecho por Facebook, como prometí que iba a hacer periódicamente a medida que el tiempo me lo permita. Y me han llegado algunas preguntas bastante complejas, así que elegí tres y vamos a tratar de darles algunas ideas. Tengan en cuenta que siempre desde este lado, al no ser esto un ámbito de consulta, yo voy a tratar de principalmente aportarles un punto de vista que entiendo puede ser útil, pero de ninguna manera pretendo que esto sea definitivo y me gustaría que no lo tomaran nada más que como una opinión, como una idea, como una sugerencia o una posibilidad interesante para pensar. De ninguna manera es algo final, ni pretende ser terapéutico, ni nada por el estilo, porque eso requiere un ámbito de mucho cuidado, un ámbito ético, personal, donde es ideal que las personas estén frente a frente. Y es una posibilidad que, pese al beneficio de esta tecnología, yo en este momento no tengo, y como saben, no me ocupo tampoco del ámbito terapéutico, sino de la docencia. Pero bueno, es una manera de, por lo menos, compartir ideas y que a través de ejemplos podamos entender más y mejor la técnica y acercarnos un poquito a un entendimiento cada vez mejor de lo que es la psicogenealogía evolutiva, integrada con otras disciplinas como biodescodificación, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, grafología científica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la primera de las tres preguntas, de las tres inquietudes que tengo aquí para hoy, es de Natalia, que me pide que hable un poquito del gemelo evanescente. Y es bien interesante, es un tema profundo, difícil en algún punto, porque creo que le va a tocar a más personas de las que se imaginan que puedan tener algo de esto en su historia. Y resumiéndolo y simplificándolo, habla de un útero en el cual hay una fecundación, hay una gestación en curso, y muchas veces es una gestación múltiple, es doble o triple, o sea, hay más de un bebé. Pero en proyecto, en algún caso, durante esa gestación algo pasa y sobre todo en el primer tiempo de ese proceso, solamente prevalece uno y ese es el que nace. Incluso esto pasa también cuando son partos múltiples y alguno de los bebés fallece al nacer. Es más o menos la misma dinámica de lo que voy a explicar ahora. Y es para la persona que queda, que no siempre sabe que en un inicio hubiera podido tener un hermanito, queda una especie de imagen mental de que falta algo. Y suele pasar que a lo largo de su vida, incluso cuando son mayores, cuando son adultos y tienen 20, 30, 40, 50, 60 años, siguen a veces manteniendo la sensación de faltante, de alguien que necesito encontrar. Esa fantasía o esa ilusión a veces se traslada a la búsqueda de compañía amorosa, es decir, a la pareja, como si hubiera una suerte de persona ideal, como si se estuviera esperando por alguien especial, por alguien que falta. Ese concepto que a nivel de parejas es tan desatinado, que es el de buscar una media naranja. Digo que es desatinado porque nadie es la mitad de nada y no buscamos la mitad de nada. Está bueno relacionarnos de forma completa con otro ser completo, ¿no? Media naranja es una imagen poética, pero no muy positiva en lo que habla del relacionamiento íntimo. Y las personas que tienen el tema que se llama gemelo evanescente, que es una etiqueta porque es el nombre técnico que se le da a esta circunstancia, haber sido gestado con alguien más pero haber nacido solos, para resumirlo, tiene más aristas, es un tema complejo. La persona que vivió estas circunstancias tiende a estar toda su vida sintiendo que le falta algo y buscando ese algo. Y lo puede proyectar principalmente, como dije, en la pareja, pero también en las amistades, en la familia, en el trabajo. A veces incluso duplican muchos aspectos de la vida, como si tuvieran que hacer cosas para sí mismos y para aquel otro que no llegó a estar presente. Por ejemplo, tienen dos trabajos, tienen dos casas, o a veces hasta cuando se compran ropa,
eligen una prenda que les queda bien, detalle, que les agrada, que están conformes con el precio y compran dos o más. Es como una manera de querer incorporar o tener en cuenta al otro. Y por supuesto que algunos de ustedes ya se darán cuenta que el sobrepeso es una de las dolencias que puede, o de las circunstancias que puede surgir. Algunos problemas de personalidad, por ejemplo la bipolaridad, sobre todo por esa fase maníaco-depresiva. La persona bipolar tiene fases maníacas donde hay mucha energía, mucha vitalidad, un entusiasmo desbordante, y fases depresivas donde pierde esa vitalidad, se mete para adentro, vive, bueno, la depresión, la fase depresiva. Esa bipolaridad también da cuenta de un psiquismo de alguna manera fragmentado, es como si tuviera dos en uno, y a veces vive uno y a veces vive el otro. Estoy dando una información bastante general, sin profundizar mucho, pero espero, Natalia, entonces que esto te sirva para incentivar tu búsqueda. Si tenés conocimientos de psicogenealogía, te darás cuenta que el síndrome, o sea, el conjunto de síntomas que describe este cuadro, es bastante común también con el yaciente, ¿no? Con lo que en psicogenealogía clásica viene a ser el fantasma vertical. Se le llama fantasma, que es el fantasma de la cripta, es como el psiquismo, la impronta de una persona que ya no está. Es una terminología que recoge Anselin Schutzenberger de los trabajos de Nagy, un investigador anterior incluso a Anselin. Y le llaman fantasma de la cripta porque es como si quedara una especie de identidad no resuelta y que hay alguien del sistema familiar que lo va a encarnar de una manera simbólica y va a estar en la vida actuando para sí y para los demás ese doble papel, es decir, el sí mismo que le pertenece y la memoria transgeneracional flotante, que es ese fantasma transgeneracional. Se llamaba así antiguamente, fantasma vertical. Vertical es porque es una persona que está antes en la cascada transgeneracional, es un anterior, y hoy en día se utiliza más el término propuesto por el doctor Celan, que es yaciente o yacente. Bueno, y el gemelo evanescente tiene mucha coincidencia sintomática con el fantasma, o sea que hay que tener cierta habilidad para poder diferenciar uno de otro. Luego, tengo aquí otra pregunta. Una persona me dice: me gustaría plantearte algo por estos espacios. Mi hija sufre de migrañas hace años, ahora tiene 20 y continúa con sus grandes dolores de cabeza. Bueno, me imagino entonces que si tiene 20 y hace años, estamos hablando de que ya de jovencita ha estado sufriendo de dolores de cabeza. Son bastante desagradables, pues la migraña tiene una característica de intensidad. Dice: la dejan fuera de servicio, aún no sabemos la razón, ya fue descartado un problema físico. Neuróloga, medicina general, etcétera, me aclara. ¿Qué dicen las migrañas? Muchas gracias. Bueno, perfecto. Mira, las migrañas dicen muchas cosas. Es difícil, aunque tengamos a veces un diagnóstico médico que es esencial para trabajar más que nada con biodecodificación, en un caso así. Yo le voy a agregar una impronta transgeneracional y pueden ser múltiples escenarios, así que mi función en este momento va a ser inspirarlas. Me encantaría que este vídeo o esta grabación la pudieran ver juntas para charlarla, para discutirla, para cuestionarla, para investigar más, porque les voy a dar varias ideas y voy a tratar de salirme un poquito de lo que van a encontrar si simplemente en Google introducen migraña, espacio, biodecodificación. Va a haber un montón de información que es bien conocida, pero voy a tratar de agregarles algunos componentes particulares. Primera cuestión: la migraña es inhabilitante. Una persona que tiene dolores de cabeza a este nivel, una de las cosas que suceden es que no desea seguir con las tareas cotidianas. Si trabaja o estudia, es muy difícil concentrarse, pensar con claridad, es muy difícil mantener un buen ánimo, un buen humor, tener ganas de hacer cosas, porque el dolor realmente no es fácil de negociar. En ningún aspecto del cuerpo el dolor es cómodo, pero el dolor de cabeza es bastante especial en ese sentido porque inhabilita las funciones psíquicas. Si a uno le duele el pie, puede buscar la manera de dejarlo cómodo, anestesiar o usar analgesia.
pero el resto del cuerpo está bien y uno puede pensar con claridad normalmente. Pero si lo que le duele es la cabeza, que es justamente el centro de nuestro procesamiento, es muy difícil seguir con él. Entonces la primera pregunta es, ¿estoy haciendo algo que no me gusta? Por ejemplo, estoy estudiando una carrera que detesto, pero siento el compromiso o el peso de continuar. ¿Tengo planes contradictorios? Porque en ese caso, la migraña sirve para que yo me cuestione lo que estoy pensando. La migraña hace que yo tenga que parar. Y cuando estoy en un comportamiento más o menos automatizado, esto es un buen freno de mano. Después, la otra pregunta sería si mi rendimiento está muy exigido, si yo siento que mi rendimiento no alcanza, que es un juicio, porque cuándo alcanza, cuándo está bien, cuándo es suficiente, eso depende de nuestra ambición, de nuestras exigencias, de nuestros anhelos, deseos, de las imposiciones del ambiente, de nuestros objetivos. Por lo tanto, yo tendría que pensar si mi rendimiento en algún punto está sobreexigiéndome y la migraña me ayuda a que pare. La cabeza en general está relacionada con el padre. Entonces también puedo pensar si estoy viviendo un momento de mucho conflicto con una autoridad, con una figura paterna. Puede ser con papá, pero puede ser con un abuelo, puede ser con un maestro, puede ser con un hermano mayor, con una figura masculina de autoridad. Yo podría pensar también, o podría intuir, que mis pensamientos no son como quiero, sentir mucha frustración por eso, no poder controlar los pensamientos, y entonces mi biología se hace cargo y pone una migraña para que yo pueda también parar esto y cambiar, hacer algún tipo de cambio en mi conciencia. Acuérdense que el cuerpo lo que hace es, digamos, la alarma de la conciencia. Cuando no podemos darnos cuenta de algo, resolver algo, llama a la biología como auxiliar. Si soy una persona muy controladora o siento que debo serlo, la migraña también me puede sacar un poquito del control, porque la migraña lo que hace es nos hace perder capacidad consciente, en el sentido de atención, nos desactiva. Bueno, hay un largo etcétera. Si quisieran ver en lo transgeneracional, yo buscaría acaso si hubo alguna persona que perdió la vida o incluso se suicidó con relación a la cabeza, por ejemplo, ahorcándose, o lo que sería específico y puntual en un caso así, para la migraña concretamente, sería con un disparo en la cabeza. Busquen en el árbol a ver si hay algún miembro de ese sistema que perdió la vida con un golpe o con un daño fuerte, obviamente a nivel de la cabeza. Después, si tienen tiempo y ganas y fuera el caso, me comentan si lo encontraron o no y si era por ahí. Desde lo transgeneracional, que es concretamente a lo que me dedico, la psicogenealogía evolutiva, sería este el primer enfoque. Yo estuve hablando al principio un poquito más desde la visión de biodecodificación, con algún condimento, con alguna mirada particular, pero desde lo transgeneracional, un dolor de cabeza insoportable puede tener que ver con alguien que perdió la vida o abandonó este plano con algún tipo de daño en la cabeza, estructural. Por ejemplo, un golpe muy fuerte, una bala o algún tipo de daño así. Y finalmente tengo un último mensaje, el tercero, y dice: estuve 17 años casada, ahora soy viuda porque mi esposo contrajo una enfermedad de transmisión sexual, siempre me engañó. Después de 2 años de vida conozco a otro hombre, también muy mentiroso, y me engaña. Él también se muere, pero a él lo mataron. De su muerte hace 5 meses y solo quiero encontrar una explicación a todo esto. Bueno, sin duda, lo primero que voy a hacer es agradecerte por tu confianza, porque este tipo de temas que son tan profundos, realmente hace falta mucho valor para plantearlos así como lo has hecho tú. Así que te agradezco por esa confianza y espero estar a la altura de eso con una respuesta que te pueda servir. Encontrar una explicación a esto puede generar mucho alivio, en eso estoy de acuerdo.
y con lo que tú dices. Y considero que sería muy importante que vieras, por lo menos desde mi lugar, aparece bastante claro un mecanismo de repetición. Me refiero a que, según lo que leo, ya van 2 relaciones que has tenido importantes, donde el hombre miente, engaña y bueno, termina con un final trágico. Entonces, habría que buscar en tu genealogía, o yo te sugeriría dar una mirada, pero una mirada bondadosa, una mirada pacífica, una mirada de comprensión, para ver principalmente el engaño como tema en tu sistema familiar y sobre todo los tríos, donde hubo parejas donde había un tercero y donde había un desenlace que implicaba que alguno saliera de ese marco triangular. Me refiero a parejas normalmente estables donde alguno de los 2 miembros tiene una relación extra conyugal o extramarital, o un amante, y eso se descubre y en determinado momento alguno se tiene que ir del triángulo, es decir, la persona que tiene el amante se va con el amante, o expulsa al amante y se queda con su pareja oficial, o algo pasa. Y ese algo pasa es algo evidentemente trágico o de un tenor relevante, porque me da la sensación, puedo estar equivocado, puede ser simplemente un concepto o una idea que no necesariamente aplica en este caso, me arriesgo a sugerirlo con la poca información que acabo de leer, pero tiene bastantes puntos de contacto que hacen sospechar que puede hacer una repetición, por eso esta sugerencia. Habría que buscar dónde eso ya ocurrió. Es como si tú estuvieras representando algo que no fue resuelto y entonces sucede para que sea visto tal cual es. Te llamo a tener en cuenta una idea, y es que generaciones atrás muchas veces las muertes, los asesinatos, los ajusticiamientos, que eran algo bastante más común, quedaban de alguna manera tapados, ocultos, no había el acceso a la información que hay hoy en día, no había la pericia policial, la pericia de investigaciones, la pericia médica forense que tenemos ahora. Entonces muchas veces cuando ocurrían situaciones oscuras o complicadas, no siempre se encontraba la luz de la verdad o se exponía a la luz de la verdad de los hechos. Muchas veces quedaban ocultos, quedaba como un crimen pasional, quedaba sin resolver. Y esto tiene para mí el aspecto, quizá me equivoque, pero tiene para mí todo el aspecto de ser la repetición clara y evidente de algo no dicho anteriormente. Porque fíjate que en los 2 casos tú encuentras elementos en común, pero para mí, que estoy leyendo lo que me escribiste, son pocas líneas, son estas que están aquí nada más, son poquitas líneas, para mí se hace bastante explícito el hecho de que en este caso está totalmente esclarecido lo que sucedió, totalmente claro lo que sucedió, incluyendo el engaño. Y yo sospecho que esto generaciones atrás no fue tan claro. Fíjate si te es posible, si tú consideras que te puede aportar algo, si estás en el momento adecuado como para hacer una investigación de estas, fíjate qué posibilidad puedes tener de mirar tu árbol con esa intención como para ver si a lo mejor alguna información te resuena. Puede ser de alivio para ti, pero eso lo vas a saber si esto dice que sí y esto también está de acuerdo. Siempre hay que ser sumamente respetuosos de nuestro resentir, porque hay un momento para cada cosa. Si es tu momento, te invito a que mires en tu árbol a ver si encuentras esa resonancia. Bueno, veo por aquí, voy a aprovechar un pequeño mensaje que estoy viendo aquí mismo en la pantalla, en mi móvil, aquí enfrente, que dice, Vale, me escribe, ¿qué me puedes decir? Ay, se me va el mensaje, aquí. ¿Qué me puedes decir de la artritis reumatoidea más allá de lo que se conoce? Bueno, si ya lo hice consciente, ¿por qué no sano? Bueno, Vale, quizá hiciste consciente un conflicto y hay más, o quizá hiciste consciente una parte, una rama de ese arbusto y puede haber alguna raíz todavía escondida, o a veces hay dolencias
que son polivalentes, que tienen varios conflictos que la sostienen. Entonces a veces encontramos un sentido pero faltan otros. La pregunta que te haría, más que nada, y para aportarte algo diferente a lo que veo que ya conoces, es fíjate a qué edad empezaron los primeros síntomas y fíjate si encuentras en tu vida, en relación a esa cifra, a ese número, o en la vida de alguien más en tu sistema familiar en resonancia con esa edad, donde comenzaron tus primeros síntomas, la clave que puede ser: es mejor no moverse, no sé moverme o mi movimiento es torpe. Yo te estoy dando frases con mis palabras, pero no lo limites a eso, es un concepto. Casi siempre los problemas de hueso, los problemas estructurales tienen mucho que ver con desvalorización, casi siempre. Entonces, si yo considero que mi movimiento es torpe, que mi gesto no va a ser adecuado o que no va a ser eficaz, a lo mejor es bueno no intentarlo. Y si mi fuerza volitiva, mi fuerza de voluntad me pide intentarlo, la enfermedad me ayuda a frenar. Eso podría atacar músculos o podría atacar estructura, dependiendo de otros factores emocionales, porque recuerden que las dolencias están muy conectadas a cómo uno vive el conflicto, no tanto al conflicto, es cómo lo vive. 10 personas pueden vivir el mismo conflicto, 3 lo van a resolver naturalmente, 2 lo van a entender luego y lo van a procesar, 2 lo van a resolver con algún tipo de asistencia o de ayuda, y alguien más no lo va a poder resolver y se va a enfermar, porque su cuerpo va a tener que encontrar una solución de emergencia, que es lo que entendemos que puede terminar siendo a veces una dolencia o una enfermedad. Bien, bueno, tanto en los 3 casos que comenté como en este, da para mucho más. A mí apenas me da este tiempito para compartirles algunas ideas que a mí me gusta decir que sean provocadoras, que sean ideas diferentes, que sean ideas que estimulen al pensamiento, al buscador, a la intención, incluso de cuestionar, porque nadie tiene la capacidad, no tenemos la capacidad como seres humanos de transmitir verdades, sino puntos de vista, y cuando son lo mismo que nosotros ya pensamos, bueno, nos da cierto efímero placer egoico de confirmar que vamos bien, pero no es muy útil. Cuando es distinto, es provocador, pero muchas veces nos abre un nuevo camino, o si estamos dispuestos, nos abre la ventana para que entre aire fresco con pensamiento renovador. Así que a veces mi interés con estos live es justamente hacer un poco esto, ¿no? Sacudir el avispero para que incluso alguien cuestione y diga: no estoy de acuerdo, no me gustó eso que dices, en tal libro dice otra cosa, y es muy posible porque hay muchos enfoques, y mi trabajo termina entonces con con ese estímulo al fuego interior para que arda y genere luz y calidez, que es lo que el fuego interior sabe perfectamente hacer. Amigos, muchas gracias por acompañarme otra vez, les mando un abrazo muy grande y espero vernos pronto, y si quieren me pueden seguir enviando algunas inquietudes que en la medida de mis posibilidades trataré de ir día tras día cubriendo algunas más. Bueno, hasta pronto, muchas gracias.